Dios le bendiga a todos, bienvenido a mi canal Faith Currency y en Una Gota Studios si usted está mirando en ese canal. Hoy vamos a estar leyendo Génesis, estoy printeando mi planificador en inglés. Este planificador ahora lo voy a tener en inglés, lo estoy sacando copia, lo estoy preparando y por eso escucha ese sonido. Vamos a esperar que eso se aclare y después continuamos con el plan de lectura. Ahora sí. Alright. Hoy vamos a estar comenzando con Génesis. Vamos a ir a Génesis 24, verso 52. Leemos la palabra honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos, y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde, él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Entonces estamos mirando la aprobación del casamiento de Rebeca con Isaac. Sigamos. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo: «Déjenme ir a la casa de mi amo». Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron: «Que se quede la joven con nosotros unos 10 días, y luego podrás irte». «No me detengan», repuso el criado. «El Señor ha preparado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo». «Llamemos a la joven a ver qué piensa ella», respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron: «¿Quieres irte con este hombre?». «Sí», respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y a sus acompañantes. Y bendijeron a Rebeca con estas palabras: «Hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos». Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi, porque vivía en la región de Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello y preguntó al criado: «¿Quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro?». «Es mi amo», contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Muerte de Abraham. Capítulo 25. Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Cetura. Los hijos que tuvo con ella fueron Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. Joksán fue el padre de Saba y Dedan. Joksán fue el padre de Saba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leomeos. Los hijos de Mariam fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez.
luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en el campo del Etita Efrón, hijo de Zohar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hetitas. Allí lo enterraron, junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahei Roi. Descendientes de Ismael. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito: Nebuyot, Sedar, Adbel, Mipsa, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Jeturnafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Estos los nombres de los 12 jefes de las tribus, según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años. Al morir, fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Jávila y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Siria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y de Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermano de Labán. Betuel y Labán eran arameos de padre Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor, y él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Isaac y Abimelech. Capítulo 26. En este tiempo hubo mucha hambre
en aquella región, además de lo que hubo en el tiempo de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Ya estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tus descendencias, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Isaac se quedó en Gerar, y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondió que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podría matarlo, igual que su padre. Algún tiempo después, mientras Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa, Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo: con que ella es tu esposa, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto? Replicó Abimelech. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo: si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Ahora vamos a pasar a un salmo. Vamos a ir al Salmo 10, verso 1 al 15. Lamed. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enreda en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia. Alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos, y se dice a sí mismo: nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. P. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Ayen. ¿Cuál león en su guarida se agazapa, listo para atrapar al indefenso? Le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo: Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Quof. Levántate, Señor, levántate, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Resh.
Pero tú ves la opresión y la violencia, las toma en cuenta y te hará cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuenta de su maldad y haz que desaparezcan por completo. Paremos ahí y vamos a ir a un proverbio. Vamos a estar terminando el Proverbios 3, que está bajo el título Otras ventajas de la sabiduría. Vamos a ir al verso 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá su ser. Ahora estamos en Mateo. Vamos a leer Mateo 9, 1 al 17. Jesús sana a un paralítico. Capítulo 9. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y luego a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraban entre ellos: Este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más difícil, decir tus pecados quedan perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Llamamiento de Mateo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y terminamos con esta sección. Le preguntan a Jesús sobre el ayuno. Y en este momento nuestra congregación, como hay muchas congregaciones, estamos en 21 días de ayuno. Entonces, que edifique tu vida, y que si no has comenzado un ayuno, nunca has practicado un ayuno, te invito a que puedas tomar parte. Es algo bello, es algo precioso, donde tú estás sometiendo tu carne a que se aguante, a que sufra y que tu espíritu crezca. Amén. Vamos a leer esta parte. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinan. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Aleluya. Amén. Ahora nuestro novio no está con nosotros físicamente, entonces Jesús nos deja saber que es importante ayunar hasta que nuestro amado venga por nosotros.
Bueno, que Dios me los guarde. Eso es todo para el día de hoy. Si tiene algún comentario, por favor, déjalo abajo. Y quiero orar por tu vida antes de cerrar este video. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder hacer estos videos, Señor, y leer tu palabra junto con mis hermanos y hermanas y amigos de la fe. Señor, que seas tú ayudándoles, guiándoles, mostrándoles, Señor, y dándoles entendimiento, Padre, de lo que tu palabra está diciendo, Dios mío. Padre, pido, Señor, que seas tú guardándolos, cuidándolos, ayudándoles, Señor, crecer en el Espíritu en esta temporada. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces. Y a ti, Señor, y solo a ti atribuyo toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bye.